Título: El modelo atómico de Lewis entendiendo la estructura de los átomos y las moléculas. Introducción. Nos adentraremos en el fascinante mundo de la química para explorar el modelo atómico de Lewis. Este modelo es fundamental para comprender cómo los átomos se combinan y forman moléculas, lo que es esencial para entender la química orgánica e inorgánica. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo los átomos interactúan para crear la materia que nos rodea, este vídeo es para ti. 1. Antecedentes históricos. Antes de sumergirnos en el modelo atómico de Lewis, es importante comprender algunos antecedentes históricos. En el siglo XIX, científicos como John Dalton y Dmitri Mendeleev comenzaron a desarrollar las primeras teorías sobre la estructura de los átomos y la organización de los elementos en la tabla periódica. Estos avances fueron cruciales para sentar las bases del modelo de Lewis. 2. El átomo, ¿qué es y cómo está compuesto? Para entender el modelo atómico de Lewis, primero debemos entender qué es un átomo y cómo está compuesto. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva todas sus propiedades. Está compuesto por tres partículas fundamentales. 1. Protones, partículas cargadas positivamente que se encuentran en el núcleo del átomo. 2. Neutrones, partículas neutras que también se encuentran en el núcleo. 3. Electrones, partículas cargadas negativamente que orbitan alrededor del núcleo en niveles de energía o capas. 3. La regla del octeto. Ahora que conocemos los componentes básicos de un átomo, es hora de adentrarnos en el corazón del modelo atómico de Lewis, la regla del octeto. Esta regla establece que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para alcanzar una configuración electrónica similar a la de los gases nobles, que tienen una estabilidad química excepcional. Los gases nobles tienen 8 electrones en su capa más externa, de ahí el nombre octeto. 4. Símbolos de Lewis, representando los átomos. Para representar los electrones de valencia en un átomo y aplicar la regla del octeto, utilizamos los símbolos de Lewis. Estos símbolos consisten en el símbolo del elemento químico rodeado de puntos que representan los electrones de valencia. 5. Enlace covalente, compartiendo electrones. Uno de los conceptos clave en el modelo atómico de Lewis es el enlace covalente. Cuando dos átomos comparten electrones en sus capas de valencia, se forma un enlace covalente. Esto ocurre cuando ambos átomos no pueden ganar o perder electrones fácilmente para alcanzar el octeto. Veamos un ejemplo con la molécula de agua H². 6. Regla del octeto ampliada. La regla del octeto no se aplica exclusivamente a los elementos de la tabla periódica. Algunos elementos, como el hidrógeno y el helio, solo necesitan 2 electrones en su capa más externa para alcanzar la estabilidad. Esto se conoce como la regla del dúo o el octeto ampliado. 7. Iones y enlace iónico. No todos los átomos pueden compartir electrones de manera equitativa. En algunos casos, un átomo puede transferir completamente uno o más electrones a otro átomo, creando iones con carga eléctrica. Este proceso da lugar al enlace iónico, que es fundamental para comprender compuestos como el cloruro de sodio, NaCl. 8. Moléculas y estructuras de Lewis. Para comprender completamente el modelo atómico de Lewis, debemos aprender a representar las estructuras de Lewis de las moléculas. Estas estructuras nos muestran cómo se combinan los átomos para formar compuestos químicos. Explicaremos cómo dibujar estructuras de Lewis para algunas moléculas comunes. 9. Polaridad en las moléculas. Otro aspecto importante es la polaridad en las moléculas. Algunas moléculas son polares, lo que significa que tienen una distribución desigual de electrones y, por lo tanto, una carga eléctrica neta. Otras son no polares, con una distribución equitativa de electrones. La polaridad es crucial para comprender propiedades como la solubilidad y la reactividad química. 10. Ejemplos prácticos. Para consolidar nuestro conocimiento sobre el modelo atómico de Lewis, exploraremos ejemplos prácticos de compuestos y reacciones químicas. Analizaremos casos como la formación de enlaces covalentes iónicos, así como la estructura de moléculas orgánicas simples. 11. Aplicaciones del modelo atómico de Lewis. El modelo atómico de Lewis tiene numerosas aplicaciones en la química y la biología. Se utiliza en la predicción de propiedades químicas, el diseño de medicamentos, la comprensión de reacciones químicas y mucho más. También es esencial para estudiantes y profesionales de la química.
Conclusión. En resumen, el modelo atómico de Lewis es una herramienta esencial para comprender cómo los átomos se combinan y forman moléculas. Nos ayuda a explicar una amplia gama de fenómenos químicos y tiene aplicaciones significativas en la ciencia y la industria. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor este modelo fundamental en la química. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este contenido. Y, como siempre, si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Hasta la próxima.